Hola, ¿qué tal? Excelente día. Hoy, ¿es cierto que también se pueden hacer operaciones con fechas y otros tipos de cálculos en Excel? ¿O solo existen funciones para separar las fechas o las horas? Es correcto, hay más funciones de fecha. Hasta hoy solo hemos visto funciones de fecha que nos permitían extraer información. A partir de hoy empezaremos a hacer nuevos cálculos y usar funciones que nos permitan determinar o calcular nuevos datos a partir de fechas que ya tenemos. Seguiremos haciendo ejercicios prácticos con las fórmulas a fin de que puedas aplicarlas en tu trabajo. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos y comenzamos. Como recordarás, en los últimos 3 tutoriales hemos visto funciones de fecha que nos permiten obtener la fecha actual, así como extraer información del año, del mes y del día de nuestras celdas que contienen información de fechas, y horas, minutos y segundos de celdas que contienen el tiempo. En el tutorial de hoy empezaremos a ver funciones de fecha que nos permitirán empezar a calcular nuevas fechas y otros datos relacionados con las fechas, y con esto seguiremos mejorando nuestras capacidades para el manejo de estas importantes funciones. Recuerda que lo importante de estas funciones es que podamos aplicar los criterios que correspondan y tomar las decisiones de negocio al respecto. Te platicaré la visión del ejercicio que vamos a hacer hoy. Veremos las funciones que utilizaremos y veremos los ejemplos correspondientes. Ahora imagina que tenemos, por ejemplo, una relación de clientes, un listado de nuestros pacientes, un padrón de licencias, un listado de citas, un registro de alumnos, en fin, lo importante es que veas, entiendas y realices los ejercicios y puedas empatar estas funciones con tu trabajo. Tenemos la información detallada en cada renglón de nuestra hoja de trabajo. Entre la información que tenemos están el nombre de la persona, la fecha de registro separada en día, mes y año, y otros datos adicionales que puedes ver en la pantalla. Este es nuestro ejercicio. Con la información separada de la fecha de registro, vamos a calcular en una nueva columna la fecha de registro con formato de fecha, y posteriormente vamos a calcular los días transcurridos desde su registro. Con base en su fecha de registro, vamos a identificar el día de la semana que se registró y finalmente vamos a graficar la información de los días transcurridos para que esta información sea visualmente más clara. Como es un ejercicio un poco largo para los 5 minutos y mi objetivo es que aprendas el uso de las funciones, partiré el ejercicio en diferentes videos. Muy bien, empezaremos con la función date o fecha. Al contrario de las funciones de fecha, de año, mes y día, que nos permiten extraer o separar estos datos de una fecha, esta función nos permite integrar estos 3 datos, año, mes y día, que están separados en distintas celdas, y con ellos formar una fecha en una sola celda. Este es el formato de la función date o fecha. Sus parámetros son la dirección de la celda del año, la dirección de la celda del mes y la dirección de la celda del día. ¿Qué utilidad tiene o para qué me sirve esta función? Imagina archivos extraídos de sistemas donde se registran por separado datos como la fecha de nacimiento o alguna otra fecha que la podamos encontrar separada en 3 diferentes columnas de nuestra hoja de trabajo, como año, mes y día. Esta función nos permitirá unir esos 3 datos y formar una fecha totalmente funcional para Excel con la que podamos hacer cálculos. Empezamos con el ejercicio y vamos a agregar una columna para integrar la fecha de su registro. Insertamos una nueva columna en la columna J y ponemos el encabezado fecha registro. En la celda J5 escribimos la función date o fecha.
Y como parámetro indicamos las columnas del año, mes y día respectivamente de acuerdo a los parámetros de la función. Ejecutamos y ahora ya tenemos la fecha integrada en formato de fecha. Autorrellenamos a todos los renglones haciendo doble clic en la esquina inferior derecha de la celda y ahora ya tenemos aplicada la fórmula con la función date o fecha a todos los registros de nuestra hoja de trabajo. Y el resultado es que ya tenemos todas las fechas que antes estaban separadas en formato de fecha para cada una de las personas de nuestra lista. Enseguida vamos a calcular los días transcurridos desde su registro. Para esto, podemos tomar un calendario y contar desde el día de su registro hasta la fecha actual. Solo que esto sería un poco rudimentario. Pero para resolver esto, Excel nos permite hacer cálculos con las fechas y de aquí la importancia de convertir la fecha separada en día, mes y año a una fecha integrada con formato de fecha. Vamos a colocarnos en la celda K5 y vamos a restar de la fecha actual que tenemos en el encabezado de nuestra hoja de trabajo la fecha de registro de cada una de las personas de nuestro listado. Iniciamos nuestra fórmula con el signo igual y hacemos clic en la celda de la fecha actual. Esta será la clave a partir de la cual empezaremos a restar cada una de las fechas de toda nuestra base de datos de personas. Posteriormente colocamos el símbolo menos y hacemos clic en la fecha que ya calculamos con formato de fecha correspondiente a la primera persona. Ejecutamos la función y tenemos los días transcurridos desde su registro hasta la fecha actual. Ahora vamos a autorrellenar el resto de los renglones de nuestra hoja de trabajo con esta misma fórmula. Autorrellenamos haciendo doble clic en la esquina inferior derecha de nuestra celda y vemos el resultado. Como podrás observar, se generaron errores en el resultado de nuestra fórmula. Esto se debe a que en nuestra fórmula estamos utilizando direcciones de celdas relativas. Te preguntarás, ¿y qué es esto de celdas relativas? Te lo voy a explicar de forma práctica. Vamos a colocarnos en la primera celda de la columna de nuestra fórmula. Hacemos clic para seleccionarla y vamos a analizar qué sucede. Mediante el uso de una herramienta de Excel, te quedará muy claro el concepto de una celda relativa. Vamos al menú Fórmulas y vamos a usar la herramienta para rastrear precedentes. Puedes ver que al activar esta herramienta nos indica visualmente las celdas que están relacionadas con la fórmula y son las que generan el resultado de esta celda. Ahora haz clic en cualquier otra celda que esté debajo de la primera celda de nuestra fórmula y volvemos a utilizar la herramienta rastrear precedentes. Como puedes observar de nuevo, esta herramienta indica claramente las celdas que afectan el resultado de esta celda. Entonces, las celdas relativas no mantienen fija la dirección de una celda indicada en nuestras fórmulas. Claramente podemos ver que el resto de las fórmulas de la columna ya no apuntan a la celda de la fecha del encabezado, sino que la dirección se ha desplazado conforme se fue replicando la fórmula hacia abajo. ¿Y cómo resolvemos este error generado por la fórmula con direcciones de celdas relativas? Muy fácil, pero esto lo veremos en el próximo tutorial. Por lo pronto, en este tutorial ya vimos una nueva función que nos permite generar una fecha y lo más poderoso de integrar la fecha es que con esta ya podemos empezar a hacer cálculos. Vimos que el autorrellenar o copiar fórmulas no en todos los casos funciona tal y como lo esperamos. En el próximo tutorial continuaremos con este ejercicio y resolveremos los errores generados por las fórmulas con funciones relativas. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.